muy fuerte. Me duele un poco la cabeza, el cuerpo. Entonces, tal vez terminamos un poco antes, si se puede. Si no, no pasa nada. Así que si mis respuestas son un poco atontadas, es por eso, vamos. Pero bueno, habíamos quedado la vez pasada que, y lo interesante de estas conversaciones es que ustedes pueden traer preguntas. Realmente creo yo que es la forma más útil, ¿no? Sacarle provecho, porque pues ya vieron los videos, ya leyeron la sección que corresponde al Evangelio, ya contestaron las preguntas o lo están haciendo. Entonces ya recibieron lo que yo puedo darles. Ahora se trata de que interactuemos a la luz de la sección que corresponde. Entonces voy a dejar abierto el espacio para sus preguntas. Nos ubicamos en Marcos 4 del 35 hasta el 8:30. Es la sección que corresponde para esta mañana para ustedes, tarde para mí. Y cualquier pregunta es bienvenida. Puede ser del texto, puede ser del ministerio, puede ser personal incluso, que esté relacionada con esta sección del Evangelio de Marcos. Entonces dejo el tiempo por si alguien tiene sus preguntas. En este pasaje del 35 al 41, a Ujú, donde Jesús calma la tempestad, hermanos, ujú, este, es aplicable este pasaje para situaciones adversas en la vida cotidiana. ujú. Muy buena pregunta. Aprovechemos y lo leemos, ¿no, hermano Manuel? Ya que nos ubicó ahí, puede leerlo, por favor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ujú. Eh, Le voy a regresar la pregunta, hermano Manuel, para saber su opinión, primeramente. Pero antes quiero que recuerden que en la primera mitad del Evangelio de Marcos, la pregunta clave es la que hacen al final los discípulos. ¿Quién es Jesús? Los primeros 8 capítulos de Marcos responden a esa pregunta. Se trata de la identidad de Jesús. Y una y otra vez el evangelista está interesado en mostrarnos quién es Él. Después de la confesión de Pedro, que es el pasaje con el que termina la sección que estamos estudiando hoy, se desvela completamente, se responde a esa pregunta. La pregunta que se hace ahí en 4:41 se responde en 8 del 27 al 30, cuando Pedro confiesa por primera vez quién es realmente Jesús. Y entonces ahora el enfoque cambia hacia la obra de Jesús. ¿Ok? Es importante ubicarnos en qué sección del Evangelio estamos. Se trata de la identidad de Jesús. Y entonces la pregunta del hermano Manuel es, ¿aplica esta historia de cómo Jesús calma la tempestad a situaciones adversas de la vida? Yo regreso a la pregunta a Manuel y a cualquier otro que quiera participar. ¿Qué piensa usted, hermano? Lo he escuchado este pasaje en otros devocionales a donde lo aplican a la cuestión de la vida cotidiana. Sí, en hecho, el autor está tratando para mí, está tratando, por lo que hemos venido viendo, está tratando de darle una identidad inigualable por todos los seres humanos que existimos
o existía en aquel tiempo en la tierra. O sea, es algo extraordinario, algo inusual, que pues a la vez les provocaba cierto temor. Entonces, Cristo como hombre no nada más es algo como igualmente a nosotros, sino es algo mucho mayor. Tiene mayor autoridad y tiene mayor poder que nosotros. Y él puede hacer lo que nosotros no podemos. Ujú. Bien. De hecho, creo que lo menciono en los videos. Saben, hermano, yo hice esos videos hace algunos años, ni me acuerdo qué dije, qué no dije, pero es muy seguro que esto sí lo dije. Esa narración es el inicio de una sección donde la palabra clave es la que mencionó Manuel, autoridad. Y así como lo expresó el hermano, una autoridad extraordinaria. La autoridad de Jesús que calma una tempestad tan fuerte, tan grande que puede atemorizar a pescadores experimentados, ¿verdad? Varios de esos hombres habían pasado muchas tempestades en ese mismo lago, pero aquí se trata de algo más. Aquí se trata de algo más. Es más, quiero decirles algo. La palabra que se usa ahí en el versículo 39, cuando dice que Jesús reprendió al viento, se usa en el resto del evangelio solo para reprensión de demonios. Fíjense esto. Esa palabra aparece varias veces en Marcos, pero siempre cuando Jesús hace callar a los demonios. Aquí es la única vez que se usa con la naturaleza. No estoy diciendo que hay un demonio detrás de esa tempestad, que es capaz que sí era así, yo no sé. Pero lo que sí estoy diciendo es que es una tempestad fuera de lo común, ¿verdad? Y aquí el autor está diciendo, Jesús tiene máxima autoridad sobre la naturaleza, sobre toda fuerza natural. ¿Okay? Imagínense ustedes una escalera que va subiendo, mostrándonos cada vez, peldaño a peldaño, más y más, cuán absoluta es la autoridad de Jesús, porque lo que sigue es la historia de un hombre que tiene una legión de demonios. ¿Cuántos soldados romanos formaban una legión? ¿Alguien sabe? De más de 1000. Bueno, A cosa ver, como, Dani, súbele un poquito a tu micrófono, por favor. ok, más de 1000. Más de 1000, indudablemente. Entre 6000 y 20000, más o menos. Ni siquiera es posible para mí imaginar la condición de ese hombre con tal cantidad de demonios en su interior. Es más, Marcos, hermanos, utiliza mucho espacio para narrar la situación desesperante de este hombre. En los otros evangelios se resume, pero Marcos se toma el tiempo para detallar que él vivía entre los sepulcros y que no podía ser dominado. Es una legión indominable, humanamente hablando, ¿no? Pero imagínense esos miles de demonios en el cuerpo de ese hombre que cuando ven a Jesús lo que hacen es salir corriendo y tirarse a sus pies. Entonces, si la narración de la tempestad nos muestra la absoluta autoridad de Jesús sobre la naturaleza, el segundo peldaño es la autoridad de Jesús sobre el mundo de los espíritus. ¿Ok? Y después vienen dos narraciones juntas, ¿verdad? En lo que se llama un sándwich. No sé si habían escuchado esto. Es una manera en la que Marcos entrelaza algunas historias. Comienza con la llegada de Jairo, su hija está muy enferma, pero en medio Marcos pone la historia de la mujer con flujo de sangre para después volver y terminar la historia de la hija de Jairo. Se llama sándwich esta técnica literaria porque comienza y termina la misma historia, pero en medio hay otra, ¿verdad? Entonces, enfocándonos en la situación de la mujer con flujo, su enfermedad era incurable, ahí lo dice claramente, había gastado todo lo que tenía por 12 años, nadie le había podido ayudar, le iba cada vez peor, pero Jesús ni siquiera tuvo que hacer nada, hermanos, ¿se dan cuenta? En esa narración Jesús no hizo nada. Ella fue la que hizo todo, ¿verdad? Si tan solo toco la punta, el borde de su manto, voy a ser sanada. Porque no solo se trata de su enfermedad, ella tiene un estigma social, es una mujer impura, religiosa y socialmente. No quiere que se sepa que ella está ahí, precisamente porque el flujo de sangre le causaba lo mismo que al leproso que ya vimos al inicio del Evangelio.
¿verdad? Era más o menos la misma situación religiosa y social. Entonces, Jesús tiene absoluta autoridad primero sobre la naturaleza, segundo sobre las fuerzas espirituales demoníacas, tercero sobre las enfermedades humanas y finalmente, ¿cuál es el último enemigo que él vence? La muerte. La muerte, que en la mentalidad de ese tiempo era el enemigo invencible. Cualquier cosa podía ser remediada menos la muerte. Todavía a veces alguna gente habla así, ¿no? Todo tiene remedio menos la muerte. Bueno, con Jesús también la muerte tiene remedio. Porque su autoridad es absoluta sobre todas las esferas de existencia, sea el mundo material, la creación, sea el mundo espiritual, sea el mundo humano o el reino de la muerte misma, que en esa mentalidad, hermanos, la muerte era un reino, el Hades. Para ellos era como un gobierno. Jesús tiene absoluta autoridad en cada una de esas esferas. Y cuando llega a ese clímax, no sé si ubican la palabra clímax, es cuando uno va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega al punto máximo. ¿Verdad? Cuando Marcos va diciendo que la naturaleza, los demonios, las enfermedades, la muerte, ahí se alcanzó el clímax de la autoridad de Jesús. Voy a dejarlo ahí un momento, ¿ok? Solo quiero recordarles esto, cada uno de esos enemigos son una situación imposible. ¿Por qué? Porque es una tempestad que no puede ser detenida, es una legión de demonios que no puede ser aplacada, es una enfermedad que no puede ser curada y es la muerte que no puede ser remediada. Pero Jesús vence a todos y cada uno de ellos. ¿Ok? En medio de todo eso hay un hilo conductor. Hay un tema que recorre esos 4 episodios, que aparte del tema de la autoridad de Jesús, es el tema principal. Pero desde la perspectiva de los que reciben los milagros, hay algo que se demanda de ellos. ¿Qué es? Su fe. Es la fe. Es la fe. Acceder a esa autoridad absoluta de Jesús requiere fe de parte del receptor, ¿verdad? ¿Por qué están asustados? ¿Qué no tienen fe? A Jairo le dice al que cree, bueno, no me acuerdo exactamente las palabras, pero le hace ver a Jairo que el problema es la situación de su fe. Y a la mujer le dice, hija, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Que por cierto, hermanos, aquí estoy hablando de varias cosas revueltas, pero en el Evangelio de Marcos la fe siempre hace algo, la fe siempre actúa, la fe siempre se mueve. La fe nunca es una mera comprensión intelectual de cosas. La fe es 4 amigos que llevan a un paralítico, se suben a un techo, hacen un hoyo y bajan a su amigo. Y cuando Jesús ve la fe de ellos, ve la fe de ellos, la fe es algo que se puede ver. Le dice el paralítico, tus pecados te son perdonados. La fe se abre camino entre la multitud y hace todo lo posible por tocar el manto de Jesús. La fe actúa. En Marcos la fe es activa, es viva. ¿Ok? No es intelectual nada más. Pero ahora sí, volvamos a la pregunta de Manuel. ¿Tiene la narración de la tempestad, tiene que ver con nuestros problemas de la vida diaria? ¿Qué opinan? Les estoy preguntando. Vamos, hermanos, no se agüiten, como dicen en mi tierra. Es una opinión que estoy pidiendo, no es una exposición teológica. Pues yo lo he escuchado, hermanos, y yo siento que sí, por el hecho de que toda tu turbulencia no viene de Dios, no viene de Dios. Entonces, a veces nos desesperamos, a veces hay situaciones que quieren acabar con nosotros, pero solamente Dios puede intervenir. ¿Ok? ¿Los demás qué opinan? Es muy fácil, ¿sí o no? Hay dos opciones. ¿Tiene que ver o no tiene que ver, hermanos? Quiero la opinión de todos. Así que denla de una vez.
Ok, bueno, mi opinión es que pues exactamente no está hablando de eso, porque estamos viendo una narración de lo que sucedió, de cómo Jesús tiene autoridad sobre todo, y en este caso sobre la naturaleza. Pero también creo que de una forma práctica y el ver cómo Dios tiene precisamente Jesús tiene ese poder sobre todo en medio de las dificultades, creo que es válido poder recordar estos pasajes y utilizarlos para alentarnos y recordar que sí, que Él puede calmar y ayudarnos en medio de nuestros conflictos y dificultades. Creo que no está hablando exactamente de eso, pero sí es reconfortante verlo de esa forma para nuestra vida práctica. Gracias, Dani. ¿Qué piensan los demás? Buenos días, Dios le bendiga. Igualmente, hermano. Eh, pues yo creo que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y pues esto se puede aplicar a la vida diaria, solo que pues que el Señor nos ayude a entender su voluntad cuando uno pasa por situaciones complicadas, porque tal vez uno espera que en esos momentos el Señor llegue y calme la tempestad, pero cuando de pronto no es así, eh, pues yo pienso que uno debe descansar en la soberanía de Dios, saber que pues en medio de todo, pues Dios tiene el control. Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, Giovanni. ¿Qué piensa, hermano José Martínez? Sí, sí creo, igualmente como los hermanos, ¿verdad? Yo creo que es bueno utilizar o recordar estas historias de la autoridad de Jesucristo para enseñarnos que en medio de situaciones complejas, ¿no? En situaciones que podemos ver invencibles, el Señor tiene el poder, ¿verdad? Y tiene el control de todo. Ujú. Claro, yo pienso igual, hermanos. Yo creo que sí, yo creo que aplica directamente. Yo creo que los que originalmente leían este tipo de historias era la forma en que lo entendían, ¿verdad? También nosotros de alguna manera vamos a estar en alguna barca, metafóricamente hablando, y tenemos que saber quién es Jesús. Una de las cosas que la historia nos enseña es que hay momentos, hay situaciones en que podemos tener absoluta seguridad en Dios, porque es muy interesante, ellos acuden a Jesús. ¿Es correcto o no es correcto? Y entonces, ¿por qué son reprendidos por falta de fe? ¿Dónde está el problema? Si hacen lo correcto, si acuden a Jesús, ¿por qué Él dice que eso que hicieron es falta de fe? Es difícil, yo sé, ¿verdad? Y Eh, yo muchas veces he pensado en esta historia porque yo digo, guay, yo creo que en este caso pues sí merecían una felicitación, acudieron a la persona correcta. Pero al inicio de la historia, hermanos, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Eso significa que es seguro que ellos van a llegar. No hay duda de eso. Cuando es Jesús el que toma la iniciativa y dice, pasemos al otro lado, él tiene una cita en Gadara, al otro lado de ese lago, con un hombre endemoniado, ¿verdad? Y es seguro que van a llegar. Y entonces Jesús es como está diciendo, miren, es seguro que lleguemos, va a ser una tormenta, pero vamos a llegar y vamos a llegar todos a salvo. Si me dejan dormir tantito, digo, o sea, por favor, descansar un poquito, ¿no? Algo así yo trato de imaginar. Pero la promesa de que ellos van a llegar es segura. Así hay situaciones en nuestra vida, hermano, donde podemos tener la certeza, la seguridad, Dios nos va a sacar de esto. Aunque en la mayoría de nuestra vida, yo creo vamos a hacer lo mismo que los discípulos, y yo creo que es correcto. Vamos a acudir a Jesús como niños asustados, ¿verdad? Y tal vez Él nos regaña, pero nos va a ayudar, nos va a ayudar. Ahora, vamos a ver algo que mencionó aquí Giovanni, porque no siempre pasan las cosas así.
El pasaje es claro de que la autoridad de Jesús es absoluta. Jesús no tiene rival en ningún reino, en ninguno, ni en la naturaleza, ni en el reino espiritual, ni en el reino humano de las enfermedades, ni la muerte misma. ¿Verdad? Pero cuando llega el clímax, viene el capítulo 6, viene Nazaret, viene su tierra. ¿Y qué pasa ahí, hermanos? ¿Qué pasa en Nazaret? Cuando se dejó en claro que la autoridad de Jesús es absoluta sobre el universo entero y él va a su propio pueblo, ¿qué pasa? Baja el Lo clima. rechazan. Porque el pasaje dice que Jesús no quiso o no pudo hacer No, milagros. no pudo. Ah, entonces hay algo que no puede. Ah, ok. Entonces hay un enemigo invencible. Ah, ok. Entonces hay una fuerza en el universo que está por encima de cualquier otra fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Incredulidad. Incredulidad. Se llama incredulidad. Se llama incredulidad. Esa es una fuerza, y voy a poner aquí entre comillas, invencible. Invencible. Ahora, aquí Marcos nos deja en suspenso. Porque una vez que él dice eso, que la incredulidad detiene el poder de Jesús, lo deja así, inconcluso. Y uno como lector queda así como, ¿what? ¿Really? O sea, ese enemigo tiene que ser vencido. Alerta de spoiler, hermanos, va a ser vencido. Más adelante en la narración. Vamos a ver más adelante. Ahorita no le voy a decir cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero hay una cosa que derrota la incredulidad. ¿Ok? Por ahora voy a dejarlo abierto porque eso es lo que hace Marcos. Marcos deja la historia así. Nos dice, Jesús vence todo menos la incredulidad. Trágalo. Oh, y uno queda asustado. ¿En serio? Bueno, pero más adelante te voy a decir cómo Jesús venció ese enemigo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre esto? Hola. Hola, hermosa. Es tu nena la mayor. La única, bueno, saluda. Es la única, pensé que tenía dos. Sí. ¿Cómo se llama? Elier. Hola, Eliet. Hola. No la tenía, ¿verdad? Cuando estábamos allá. No, No, aquí me acaba de decir mi esposa que no. Mucho gusto. Muy bien. Yo tengo otro tema que me gustaría hablar, pero antes quisiera ver si hay alguna otra pregunta de algo de esto que hablamos. Aquí avanzamos hasta el capítulo 6, ¿verdad? O de cualquier otra cosa hasta 8:30. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? no, yo. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno. Ahí Sí. cuando los demonios, hermano, cuando Sí. venció a los demonios, en el versículo 17, habla de que comenzaron a rogarle, no para Ujú. que se quedara, sino para que se fuera. Así es. Entonces, era un problema para toda la población el estar Así es. lidiando con ese tipo de personas, pero Sí, pues caemos a lo mismo, la incredulidad. exactamente. Hay un rechazo abierto de Jesús y estos son gentiles, hermanos. No sé si recuerdan que Gadara era tierra de gentiles, no era región judía. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que Jesús se aventura a ir a una región de gentiles y es rechazado. ¿Ok? Y luego es rechazado en su propia tierra, porque también es un tema que Marcos presenta de principio a fin. Jesús fue rechazado, rechazado una y otra vez. No siempre, algunas veces fue aceptado, pero el rechazo fue parte de su carrera y es parte de la nuestra también, como discípulos muchas veces. Pero sí triste, ¿no? Y es el primer evangelista que Jesús envía a los gentiles, ese hombre ex endemoniado, ¿no?
Lo manda a una región que se llamaba Decápolis, que en griego significa 10 ciudades. Ahí lo envía a dar testimonio de Jesús. Muy bien, ahora quisiera hablar un poquito del discipulado, porque la semana pasada casi no hablamos del discipulado. Mencionamos la importancia del discipulado de Marcos, pero no hablamos mucho del discipulado. Y es tan importante, hermanos, que entendamos que hay un proceso de discipulado. En el Evangelio de Marcos, Jesús va llevando a sus discípulos por un proceso de crecimiento. Al inicio, él cuando los llama, los, los pone sobre alerta, les dice cuál es la meta. La meta es que ellos lleguen a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Síganme, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y desde el inicio se muestra que hay un precio a pagar por seguir a Jesús. Ellos tienen que dejarlo todo. Ellos tienen que dejar familia, trabajo, tienen que dejar su comodidad. Y el discipulado se trata de estar con Jesús. Primero y sobre todo, cuando llegamos al capítulo 3, dice que Él escogió a 12 hombres para que estuvieran con Él. Me encanta esa frase, para que estuvieran con Él. El discipulado, primero y sobre todo, se trata de estar con Jesús, conocer a Jesús, tener una relación con Jesús. Pero el discipulado es misionero y para enviarlos a predicar, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Ok? No se trata solo de estar con Jesús ahí, yo y Dios, bonito. Hay una misión. ¿Ok? La meta del discipulado es, yo los voy a hacer pescador de hombres. Hermanos, escuchen, el que se llama cristiano y no está involucrado en la misión de Dios en el mundo, ese no es un discípulo. Según Marcos, ese no entiende el discipulado. Ese no sabe de qué se trata seguir a Jesús. Discipulado y misión son una misma cosa, van juntos. ¿Ok? Bueno, al llegar al capítulo 6, por primera vez Jesús los envía. Vamos a leerlo. Capítulo 6, versículos 7 al 13. Alguien que lo lea. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y Él los envía con autoridad y con instrucciones muy precisas en cuanto a la provisión de Dios. Y lo más interesante, hermanos, es que a partir de ahora y hasta el capítulo 8, la palabra principal es pan. Se repite una y otra y otra y otra vez a lo largo de esa sección. Porque el que los envió diciendo no lleven pan, tiene que proveer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo va a proveer el pan si los envió sin nada? Después viene la manera en que muere Juan el Bautista. ¿Por qué conecta Marcos esas dos historias? ¿Por qué conecta Marcos el envío de los discípulos con la muerte, con la decapitación de Juan? Podría ser porque Juan también es un discípulo de Jesús y porque pues el discipulado implica muchas cosas y entre ellas implica el terminar como terminó Juan, que a causa de decir la verdad murió decapitado. La misión es peligrosa, hermanos. La misión es peligrosa. Y Jesús, Marcos está advirtiendo aquí. Hay un precio muy alto a pagar por el discipulado. ¿Okay? Juan es el modelo de discípulo. Juan el Bautista es el modelo de discípulo en el Evangelio de Marcos. Hasta el final. Hasta el final. Cumplió bien su carrera. Y Marcos está diciendo, es peligroso seguir y servir a Jesús. ¿Ok? Y entonces después viene todo lo que les decía del pan. ¿Por qué? Porque después viene la alimentación de los 5,000
Y es muy interesante porque a los que Jesús envía sin pan, a esos mismos les dice que le den de comer a la multitud. Y ellos dicen, no tenemos ni para nosotros, ¿cómo le vamos a dar de comer a la multitud? Y Jesús comienza a mostrar que Él es el proveedor, que Él es el que multiplica el pan, ¿verdad? Después viene lo de que Él camina sobre el mar. ¿Y cómo termina esa narración? Versículo 52. Que no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué era lo que tenían que entender sobre los panes? Pues que Él era su provisión, ¿no? Que Él los iba a proveer. Y para los antiguos, para las personas del tiempo de Jesús, el pan significaba todo, también la protección. El pan incluía todo lo que una persona necesitaba para vivir. Y Jesús está diciendo, yo soy su proveedor y soy su protector. Es verdad, la misión es peligrosa, pero yo me comprometo a velar por ustedes. Lo que pasa es que los discípulos no lo entienden. Ajá. ¿Solo ellos no lo entienden? ¿No te ha pasado que a veces no te metes a la misión de Dios de cabeza porque tienes dudas en cuanto a la provisión de Dios? Dejo una pregunta en el aire, ¿no? ¿No te pasa eso? Que tienes la mente embotada y no entiendes lo de los panes. Ujú. Ok. Yo siento que a veces ponemos más atención, nos graba más atención las circunstancias, ¿sí? Y dejamos de tener una fe genuina. Claro. A veces un comentario nos puede sacar de contexto, una falta de apoyo. Ujú. Sí, Así pensamos que es. los apoyos deben de ser de quien envía, de quien te está pastoreando y no es así. Sí. Una de las cosas, hermanos, que Marcos va mostrando a lo largo de esta sección de su evangelio es que los discípulos están ciegos, la mente embotada, están como mensos ahí. Y eso, él usa la figura de la ceguera para mostrar, ellos no pueden ver quién es Jesús. Ellos no pueden entender que Él que los está enviando va a proveer para ellos. Y usa ahí varias escenas, milagros, hermanos, que no están en ningún otro evangelio. Es el único milagro en dos partes. Por ejemplo, el de un hombre ahí que está ciego y Jesús le escupe, hace lodo y oye, ya puedes ver. No, más o menos, los hombres son como árboles. Es la única vez en todos los evangelios que hay un milagro así, en dos partes. ¿Por qué? Porque hay cegueras demasiado fuertes, ¿verdad? No entendemos quién es Jesús, no entendemos que Él va a proveer para nosotros, que Él nos va a proteger. Y Jesús tiene que aplicar su sanidad varias veces, poniéndonos en situaciones que nos ayuden a ver. ¿Se dan cuenta cómo en Marcos a veces las situaciones se repiten? La barca en el capítulo 4, la barca en el capítulo 6. La alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000. Y más adelante va a haber otra barca en el capítulo 8. Y esa barca es como el colmo de todo porque van ahí en la barca y Jesús les dice, oigan, cuídense de la levadura de los fariseos. Uy, es porque no hay pan en la barca. Y Jesús dice, ¿really? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad no entienden? ¿De verdad no se acuerdan? Y así termina esa narración en capítulo 8, versículo 21. ¿No entienden? Con una pregunta abierta. ¿No entienden? ¿De verdad no entienden? Hermanos, es la pregunta que Jesús nos hace cada vez que dudamos de su provisión, cada vez que ponemos como excusa para no servirle. Y le estoy hablando a ustedes, ¿eh? Cada vez que ponemos como excusa para no servirle la provisión, Él nos pregunta, ¿de verdad todavía no entiendes? La persona que pone su trabajo como una excusa para no servir a Dios no sabe quién es Jesús, no sabe lo que es el discipulado. Su mente está atontada y sus ojos están cegados. Está viviendo como cualquiera que no conoce a Jesús, como los de Nazaret. Eso es triste. Que Dios nos libre de semejante situación.
Que Dios nos libre de semejante situación. ¿Ok? ¿Alguna interacción sobre esto? Sí, sí llega a pasar, hermano. Yo quiero ser honesto. Yo pasé por una crisis igual. El hecho de sentirse solo en la misión, el hecho de no recibir ni la compañía de algunos hermanos, algunos que se animan y al momento se desaniman, y todas esas circunstancias a veces nos meten en la dinámica de ya querer abandonar todo. Pero en ese abandono Dios me ha mostrado que cuando alguien falta, Dios inmediatamente lo sustituye y de esa manera me sostiene. Entonces, para mí sí es edificante esta lección de la palabra que estoy viviendo. Ujú. Ahora, fue muy duro ahorita a propósito, hermanos. Hay mensajes que tenemos que hacer que choquen para ser recibidos. Pero quiero ahora decir lo siguiente, todos nosotros estamos en un proceso, el discipulado es un proceso, hermanos. Cada uno está en una etapa diferente. Estas lecciones se aprenden en un proceso y si tú todavía no has llegado al punto en que tu confianza en Dios es absoluta para proveer para ti y tu familia, esa es tu condición presente en el discipulado. No pasa nada, ¿verdad? Pero tienes que aprender a depender de Dios. Que si Él te envía, te comisiona, Él va a ver por ti. Ahora, quiero decirles algo, hermanos. Sí se pasan necesidades al servir a Dios. En el ministerio cristiano se pasan necesidades y se pasan necesidades fuertes. Mi familia y yo, recién llegados a la ciudad de León, Guanajuato, en el año 2007, mi hijo tenía 8 meses. Pasamos 2 años de una situación económica terrible. 2 años es mucho tiempo cuando uno está sin comida casi todos los días. Cuando no tienes ni para comprarle un pañal desechable a tu hijo. 2 años es bastante, ¿verdad? Y fueron 2 años muy duros. No teníamos nada. No teníamos nada. Literalmente, hermano, tú entrabas a mi casa y lo que había era una silla una mesa y 2 sillas de plástico, una estufita con 2 quemadorcitos y un colchón ahí inflable donde dormíamos los 3. Fue muy duro, ¿verdad? Fue muy duro. Sí se pasan necesidades al servir a Cristo. Dios nos pasa a todos por el sedazo de la prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay mucho interesado en el ministerio también, es la verdad. Mucha gente que anda buscando beneficio económico. Y otras situaciones más adelante, por ejemplo en San Luis de la Paz, también vivimos situaciones difíciles. Pero Él es nuestro proveedor. Aquí estamos, hermano. Mira cómo es un proceso. Fíjate cómo Dios te va llevando poco a poco. Ahora nosotros estamos en España. Si ustedes me preguntaran cómo es el costo de la vida aquí, se asustarían tal vez, porque yo pago de renta, ¿verdad? Pero Dios me ha sostenido con mi familia a lo largo de 20 años de ministerio. Si ustedes me dijeran hoy, y hermano, ¿y usted está seguro que Dios va a proveer cada mes? Yo estoy seguro. Lo ha hecho 20 años. Lo hizo en México, lo hizo en Albania, lo hizo en la pandemia, lo ha hecho 2 años aquí en España. Él lo va a seguir haciendo. Él lo va a seguir haciendo. No importa dónde yo esté. Él no cambia. ¿Ok? Pero eso no quita que sí, a veces haya que pasar necesidades. Sí se sufren carencias. Es parte del discipulado. Es parte del ministerio. Pero Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto? Solo en medio de las situaciones difíciles uno experimenta milagros. Mi familia y yo hemos experimentado milagros de provisión muy hermosos. Milagros, o sea, milagros. No cosas así de la vida diaria, milagros.
que si yo les platicara, daríamos gloria a Dios juntos, tal vez otro día, pero es bonito porque es ahí en la necesidad donde Dios hace milagros, donde Dios multiplica los panes y los peces. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario sobre esto? Yo tengo una pregunta, pero sobre algo que hizo anteriormente. No sé si también se puede. Un poquito más alto tu micrófono, por Fanny, casi no se Una escucha. pregunta, pero de un comentario que hizo antes, casi al inicio de la sesión. Sí. Ok, usted dijo que la fe se puede ver, que la fe, sí, que los cuatro amigos llevan a su amigo paralítico, que se vio su fe. Y, por ejemplo, en aquella época, pues todos iban hacia Jesús y ahí se veía la fe, sus discípulos estaban con Jesús, entonces se veía la fe a través de acercarse a Él. En esta época donde no podemos ver a Jesús físicamente, pues sé que hay maneras en las cuales se ve la fe, pero no sé de alguna manera cómo es como la forma más palpable, como en aquella época ir a Jesús, ahora cómo podría verse esa fe. Excelente pregunta, excelente pregunta. Hay que orar y hay que actuar. Hay que orar y hay que hacer algo. Por ejemplo, en nuestro ministerio aquí, porque tenemos una escuela de español, necesitábamos un espacio físico y no teníamos el dinero para rentarlo. Y veníamos orando mucho por esto, todos los días pidiéndole a Dios. Y llegó el momento de actuar, que hay un momento para orar y hay un momento para actuar. Y en este caso, actuar para nosotros significó ir a hablar con el presidente de un comité de vecinos aquí del pueblo y pedirle un lugar y explicarle qué hacemos y explicarle que no tenemos dinero y pedirle un lugar, ¿verdad? Y esa es la fe, dar ese paso de decir, yo tengo que hacer algo, no me voy a quedar nada más cruzado de brazos en mi casa orando, voy a orar a Dios y voy a salir a buscar lo que necesito. Voy a poner un ejemplo relacionado con la provisión. Cuando nosotros íbamos a venir aquí para España, teníamos que levantar solo para nuestros boletos de avión 4.000 euros, ¿verdad? Y estábamos orando, ¿cómo, Señor? Guíanos, ¿cómo podemos hacer? En medio de la pandemia, que pues la situación económica estaba difícil. Yo estaba orando un día y me vino una idea de escribir un libro. Yo escribí un libro ahí. Y luego hice una lista de toda la gente. Yo dije, yo voy a hacer una lista de toda la gente que conozco en todo el mundo. En todo el mundo. He vivido en varios países. Hice una lista de los que conocí en todo el mundo y comencé a llamar uno a uno, uno a uno, uno a uno, ofreciendo el libro y explicando para qué era, ¿verdad? Que hay un momento para orar y hay un momento para actuar. Y Dios levantó suficiente no solo para los boletos a través de eso, sino todavía para otras cosas más. Como 6.000 euros, algo así. Fue sorprendente para mí porque yo decía, ¿what? Y a mí no me interesaba si la gente leía o no el libro, la verdad, no era gran cosa. Lo escribí en 15 días, hermanos. Sino el paso de fe, de decir, yo voy a hacer esto. Yo creo que Dios va a proveer. Entonces hay que orar y hay que actuar, hay que hacer algo. No sé si los ejemplos ayudan, pero cualquier cosa que tú estés viviendo ahí en donde estás ahorita, Dani, que necesites que Dios haga algo, sigue orando y tienes que preguntarte, ¿cuál es el paso de fe que yo podría dar para que esto ocurra? ¿Me explico? Sí, sí, gracias. Ujú. ¿Algo más, hermanos? La próxima semana quiero que traigan preguntas, todos, por favor, escriban sus preguntas. Creo que por mi parte es todo. Al final de esta sección, por fin logran ver, se dan cuenta que cuando Pedro confiesa a Jesús, capítulo 8, versículos 27 al 30, antes de eso está esa historia del ciego.
que fue sanado, digamos, con un milagro 2 veces. Eso es a propósito, hermanos. Es la ceguera de los discípulos en cuanto a la identidad de Jesús que está siendo sanada. Y ellos finalmente logran ver quién es Jesús. Y Pedro confiesa a Jesús: tú eres el Cristo. Y ahí se termina la primera mitad de Marcos. Con esa confesión de Pedro se termina la primera mitad de Marcos y luego viene la obra de Jesús. Y fue más difícil para ellos entender la obra de Jesús que entender su persona. Porque ahora tenemos un Mesías, un Cristo que está hablando de que su misión es ir a la cruz. ¿Ah? Para ellos no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. Y el discipulado comienza otra vez. De eso vamos a hablar la próxima semana. El discipulado reinicia. Porque después de que Pedro ahí mete la pata, es regañado por Jesús fuertemente, dice que llamó a la gente y a sus discípulos y el discipulado vuelve a empezar. Pero ahora es un discipulado más radical. Ahora las demandas son más fuertes. Porque una vez que tú logras entender quién es Jesús, el discipulado se radicaliza. Estás siguiendo a uno que va para la cruz y la única forma de seguirlo a él es llevar tu propia cruz también. ¿Ok? De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero algo que quisieran comentar antes de terminar. Bueno, terminemos orando, hermanos. Alguien que pueda orar, porque Dios nos ayude a abrir nuestros ojos, que Dios abra nuestros ojos. Quisiera dejar este desafío una vez más, hermanos, y lo voy a decir una vez más fuerte. Mira, si tú estás poniendo como excusa la cuestión financiera para no servir a Dios, pídele: oh Señor, abre mis ojos, que yo pueda ver quién realmente eres tú. Tú no entiendes quién es Jesús. Tú no entiendes quién es Jesús. Si las finanzas son una excusa para no servir a Dios, tú no entiendes. Dile: Dios, abre mis ojos, que yo pueda ver quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Ok? ¿Quién quisiera orar por nosotros de esa manera? Yo oro, hermano. Gracias. Bendito Dios, Padre, bueno, gracias te damos, Señor, por ser nuestra provisión día con día. Señor, danos los medios y darnos un sustento, Padre. Esta mañana, Señor, así como lo hemos leído, Señor, enséñanos a ver, Señor, como tú ves las cosas, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor. Que nunca un trabajo, Señor, o una cuestión financiera nos interpongan o nos intervengan para poder servirte, Señor, para poder, Padre, cumplir el propósito que quieres de nosotros, de nuestra vida, Señor. Te rogamos, Padre, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestra mente comprenda, Señor, en medio de este proceso de discipulado y de todas las circunstancias que puedan venir a nuestra vida, Señor, que podamos entender que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que tú eres nuestro pan, que tú eres nuestro sustento. Te damos gracias por esta sesión también, Señor, y que tú nos sigas enseñando, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por la vida de nuestro hermano Mauricio, Señor, también ayúdale allí en esta enfermedad, Señor, en esto que ha venido a su cuerpo, Señor, que pueda restablecerse, Señor, de acuerdo a tu voluntad y que pueda también seguir cumpliendo, Padre, el llamado y el propósito para el cual lo tienes ahí en ese lugar, Señor, también por su familia, sus hijos, Señor. También cuídalo, Señor. Gracias te doy por su vida, glorifícate aún más en su familia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias. El lunes subo los videos. De la próxima semana son 2 otra vez. Ánimo, sigan trabajando en Marcos.